Bueno, mi concepto del cine, bueno, en realidad es algo que va cambiando, ¿no? Según vas haciendo películas, vas evolucionando, estás todo el rato cuestionándote a ti mismo, ¿no? Y también cuestionando lo que para uno tiene que ser el cine, ¿no? Esto es algo que también para mí ha ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Desde que empecé a escribir guiones y luego he ido dirigiendo las películas. En general, claro, yo pertenezco a una familia de cineastas, me he criado con el cine y digamos que cuando empecé a dedicarme a él más profesionalmente, pues a lo mejor podía tener una idea que luego he ido reajustando, diría, como a mis propias circunstancias, ¿no? Yo pienso que el cine es un arte muy em, circunstancial, ¿no? Por decirlo así de alguna forma, o sea, que dependes muchísimo de dónde estás, de quién eres, de dónde has nacido, no solo la familia, sino la ciudad, el país, el contexto económico, histórico, ¿no? El contexto del propio cine en general, ¿no? Y a veces hacer una correcta lectura de todo eso no es tan fácil, ¿no? Yo creo que a muchos cineastas a veces nos cuesta o les cuesta como entender bien dónde está uno, no engañarse, ¿no? Y ajustarse a sus posibilidades, ¿no? A sus circunstancias, ¿no? Entonces mi concepto del cine pasa mucho por ahí, por intentar hacer una lectura bueno, lo más sincera posible, lo más honesta posible, sobre todo para no engañarme a mí mismo, para no engañar a los demás con los que trabajo y para intentar encontrar, digamos, como nuestra personalidad a partir de esa lectura de la realidad desde la que trabajamos, ¿no? Y he tenido la suerte todos estos años de poder trabajar con un pequeño grupo de gente que ha entendido eso conmigo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo juntos a hacer películas y, y ya digo, ¿no? Que con cada película ha sido un poco distinto, pero sí hemos ido adaptándonos mucho a nuestras circunstancias, ¿no? Y creo que el cine, en ese sentido, me parece que sigue siendo algo tan básico como lo era cuando lo inventan los Lumière, ¿no? O sea, que a mí me gusta mucho diría, la lectura más esencialista del cine, ¿no? La de que es un retrato de un momento como muy preciso, ¿no? Que se filma, que se retrata, que se registra, que se conserva, ¿no? Y que lo que filmamos al final siempre son, pues no sé, ahí ya depende de cada cineasta, ¿no? Pero normalmente son pues, momentos, ¿no? Instantes, espacios, personas, comportamientos, movimientos, ¿no? Luces, sonidos, todo eso, ¿no? Y en ese sentido cada vez me siento más identificado con el cine en su origen mismo, ¿no? Más que quizás en otras de sus derivas, ¿no? Posteriores, ¿no? Porque el cine puede ser muchas cosas. Pues la cinefilia para mí también es algo con lo que tengo diría, una relación como ambivalente, ¿no? Porque, yo qué sé, mi padre era muy cinéfilo, diría que, por ejemplo, bastante más cinéfilo de lo que he sido yo, ¿no? Y creo que toda su generación en general, ¿no? De cineastas en España en los años que crecen en los años 60, 70, ¿no? Tienen un ansia, ¿no? Y un deseo del cine que es muy distinto a los que, digamos, hemos crecido ya pues, en democracia, en otras circunstancias, ¿no? Pudiendo tener un acceso al cine y a las películas muy diferente. A mí siempre me ha gustado mucho el cine desde que soy muy pequeño. O sea, es verdad que además he tenido la suerte de verlo en casa, de disponer en casa de muchas cintas, ¿no? De películas y de ciertas recomendaciones, diríamos. Y luego, desde que he podido, ¿no? Pues salir a la calle ya por mis medios y ir siendo independiente, me ha gustado muchísimo ir al cine, ¿no? Y siempre tengo una relación con las salas de cine fuerte, con la filmoteca muy fuerte y intento mantener eso, ¿no? Pero en cambio, a veces una cierta idea de cinefilia, como así un poco dogmática, siempre me ha producido rechazo. O sea, siempre creo que el cine puede ser muchas cosas y que está bien que sea así, ¿no? Siempre he intentado defender una idea del cine pues lo más amplia posible, lo más generosa, ¿no? No me gusta cuando se cierra, ¿no? Y creo que tendemos muchas veces a reducir el cine como a una idea o a un tipo de cine y a mí me gusta que haya como todos esos cines y que convivan, ¿no? Y que haya una especie de convivencia de formas de cine, tal, eso es lo que me produce más alegría y lo que me parece que es más defendible y es lo que siempre he intentado defender, ¿no? Incluso a veces siendo yo un cinéfilo apasionado, ¿no? Y vehemente que
que lo he sido y creo que lo sigo siendo, ¿no? Pero intentando siempre como no cerrarme mucho y, y entender que el cine casi siempre es más sorprendente y es más amplio y es más diverso de lo que vemos. Bueno, las referencias, o sea, para mí, claro, pues como para todo el mundo y para todos los cineastas, ¿no? Siempre hay como películas, ¿no? O momentos clave, diría, ¿no? Cineastas, pero diría sobre todo momentos de experiencias con el cine, ¿no? O con ir a ver una película determinada en un momento concreto de tu vida, ¿no? Y que donde de pronto se dan una serie de circunstancias que, que te cambian, que te chocan, que generan un antes y un después, ¿no? En el espectador que eres y en el cineasta que llevas dentro, ¿no? Y diría que esos momentos, pues seguramente no hay tantos. O sea, más allá de que te puedan gustar muchos cineastas y tal, y muchas películas, creo que hay como momentos concretos, ¿no? Y que podría decir que hay, pues seguramente alguno en la infancia, alguno en la adolescencia, alguno en la juventud y alguno por ahí en la madurez, ¿no? Y son como momentos donde de pronto das con, pues no sé, ¿no? Recuerdo ir a ver, siempre recuerdo un momento fuerte cuando veo por primera vez el cine de Jonas Mekas a principios del año 2000, en el año 2000, 2001, en una proyección. Pues por ejemplo, ese momento, ¿no? Recuerdo que ahí como que se me resetea un poco todo, ¿no? Fue un momento muy fuerte teniendo yo como 18 años. Eso fue un momento para mí fortísimo, ¿no? De decir, ah, vale, el cine también es esto, y entonces de pronto empezar a ver como todo un cine que no estaba viendo hasta ese momento, ¿no? Digamos más, no sé si decir más libre, más experimental, más loco, más también más pequeño, ¿no? Más cotidiano, no sé. Eh, el momento de redescubrir Gigi, ¿no? Que es una peli de Edward Young, que es de ese mismo año 2000, pero que en realidad yo la veo ahí en el 2000, pero ahí no me sucede uno de esos momentos, sino que es unos años después cuando la vuelvo a ver en un ciclo en la Filmoteca y de pronto viendo esa película como que se me revela, o sea, como que todo me encaja, ¿no? O sea, como una cierta idea del cine que de pronto a mí me, por ejemplo, ¿no? Podría hablar de esos dos momentos, pero también te podría hablar de cómo en mi infancia, yo qué sé, una peli de Walt Disney como podía ser El libro de la selva, pues eh, me, sí, me conmociona y me obsesiona hasta el punto de llegar a verla cientos de veces. Y también ahí yo creo, luego me he dado cuenta que hay como una idea también de la vida, del compañerismo, de la amistad, de las cosas, ¿no? Que siguen estando en mí, o podría decir con otras películas luego también, ¿no? Sí, esa idea de que el cine y la vida son la misma cosa en realidad, que no hay por qué diferenciarlos, ¿no? A veces incluso te pueden llegar a acusar de, claro, eres cinéfilo y entonces no vives la vida porque estás viendo películas y no sé qué, cosa que ya digo que no es que he sido yo tan cinéfilo ni tan obsesivo ni de ver tantas películas, pero es que sobre todo me he dado cuenta en un momento dado que ver películas es una cosa que se dice así literalmente en Gigi, de Edward Young, ¿no? Que ver películas no es una pérdida de tiempo, que ver películas es más bien una intensificación de la vida, ¿no? Y que gracias a que vemos películas vivimos más, ¿no? Esa idea que es como muy obvia, en esa película se expresa de una manera también como muy clara y muy limpia, ¿no? Y en Mecas también está esa idea. Él llegó a decir esto que me impresiona y me gusta mucho, que decía que él sentía que casi podía estar haciendo cine sin cámara. Y es una frase que entiendo perfectamente, ¿no? O sea, como esta sensación de a veces de casi no me daría falta hacer la película, ya en el día a día, ya en lo que vivo, tengo esta misma sensación que puedo tener muchas veces en el cine cuando más disfruto del cine, ¿no? Y es porque esta sensación de vida, ¿no? La sensación de estar viviendo algo, ¿no? De estar sintiendo las cosas de una determinada manera, uno lo siente a veces en su día a día, en su cotidiano, y uno lo siente a veces viendo una película. Y la película forma parte de ese cotidiano también, ¿no? Y sí, me parece como clave, ¿no? Esta cuestión de relacionarse con el cine así, ¿no? No como algo distinto. Bueno, yo soy muy... Yo creo también en esto de que las cosas que salen de dentro, ¿no? Que van viniendo, ¿no? Y que hay que hacer las películas. También esta frase de François Truffaut, ¿no? Que es muy bonita, que significa mucho para mí, ¿no? Cuando él dice que el cine es un poco como, al final no deja de ser una serie de personas y sus circunstancias, ¿no? Y él abogaba por que casi cuando veías una película tenías que poder sentir
cómo estaban las personas que la habían hecho mientras la hacían, ¿no? Es decir, casi poder sentir no sé, la temperatura del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, de la directora o del director, ¿no? Él es una de esos cineastas, ¿no? Que puede sentir concretamente la temperatura, ¿no? En él. Y con esto quiero decir que me gusta llegar a las películas a través de procesos que son naturales en mí, ¿no? O sea, es decir, que no estoy como pensando qué película tengo que hacer ahora, ni soy de los que está ahí como obsesionado por escribir yo que sé, un guión que contenga una idea especialmente original o algo así, sino que más o menos voy dejando que las cosas que me van rondando, tanto las cosas que vivo, que veo, que escucho, que me cuentan, que leo, la música que forma parte de mi día a día, más o menos va entrando en mí, se va quedando en mí, hasta que llega un punto en que encuentro una forma de poner todas esas cosas en relación, ¿no? Esas cosas vistas, oídas, ¿no? Vividas, sentidas o percibidas o intuidas, ¿no? Quizá. Con lo cual son procesos, ya digo, como muy... Intento así más o menos escuchar el alrededor, ¿sabe? Estar despierto, estar atento y también escucharme un poco por dentro de mí mismo en cada momento cómo estoy y qué es lo que siento que deseo hacer, ¿no? Y así las películas van surgiendo o han ido surgiendo hasta ahora de una forma como muy de momentos, ¿no? De pequeños... Creo que cada una de las películas que he hecho encierra o podría ser un pequeño resumen de momentos vitales, ¿no? Como muy concretos. Pues surge un momento vital muy particular, por un lado que es el estar confinado, como estaba todo el mundo. Supongo que de sentir una tristeza también y una inquietud y una incertidumbre muy grande. Con respecto a los amigos también, ¿no? Con sentirles más lejos que nunca. Y a la vez esto era algo que yo creo que venía de antes de la pandemia en mí, ¿no? O sea, esta sensación un poco de distanciamiento, de irrealidad, de un poquito de desconexión así en general del mundo, ¿no? Que es difícil no caer en ella, ¿no? También según vas creciendo y tal. Y entonces la película creo que estaba ahí, que la tenía ahí y me surgió muy rápido. O sea, en un fin de semana de pronto me di cuenta que quería rodar algo que un poco capturase ese sentimiento que digo como de extrañamiento un poco, ¿no? Ante el mundo en general y un poco la sensación de ridiculez también del mundo o del ser humano en el mundo, ¿no? Y claro, como esto es muy difícil de contar, al final me apoyo en amigos, o sea, y en otros creadores, ¿no? Que pueden ser músicos que han compuesto canciones o piezas o que pueden ser poetas, como es el caso de Olvido García Valdés, o un libro que estoy leyendo de un filósofo alemán, y que son, eso digo, que son amigos, o sea, que son como así, creadores amigos que me inspiran y de alguna manera utilizo, ¿no? Sus propias obras de creación para terminar de concretar esos pequeños sentimientos, ¿no? Pues ahora siento que estoy en un momento, esto lo vengo sintiendo ya hace un tiempo, seguramente con Tenéis ya pasaba por ahí, ¿no? Por una sensación de cambio de ciclo, ¿no? O final de sí, de estar como, digamos, unos cuantos años, ¿no? Trabajando de una manera y sentir que sí, que hemos construido algo, ¿no? No solo yo, sino digo, el equipo con el que vengo trabajando, también los actores, atravesando, digamos, como esta década anterior, ¿no? De las crisis, ¿no? Sucesivas, ¿no? Que ha habido y también haciéndonos mayores juntos, ¿no? Y entonces siento que sí que hemos acumulado como una cierta experiencia que es interesante y a la vez me pongo como, estoy en alerta un poco con eso también porque digo, bueno, cuidado, ¿no? A ver ahora cómo vamos a seguir en adelante, ¿no? También uno va cambiando, ¿no? Y se va ajustando no sé, a tantas cosas que pasan, pero también a nuevos ritmos, ¿no? Y nuevas cosas. Entonces es un momento, sí, diría un poco incierto, ¿no? También de ponerme bastante en duda y dudar, incluso tener más miedo que hace unos años a hacer las cosas, ¿no? Que creo que las podía hacer como más impulsivamente, ¿no? Películas que he venido haciendo y me pregunto si seré capaz de seguir haciendo las películas impulsivamente porque quizás no, ¿no? O quizás eso ya se me ha pasado y no toca, ¿no? Nunca puedes volver a hacer la misma película aunque quisieras, ¿no?
si mismamente yo pienso tenéis que venir a verla, que es una película de la que me siento especialmente orgulloso, no por el resultado, sino porque es una película muy instintiva y muy rápida, o sea, que fuimos capaces de hacer en una situación muy complicada, ¿no? De pandemia, de COVID, con las restricciones, y que filmamos en 8 días, que, que surgió dentro de mí eso, en un fin de semana, ¿no? Y que la cometimos así. Me siento muy orgulloso de ella por eso, ¿no? Por haber conseguido a llevar a cabo una película tan rápidamente y y atreverme a hacer una película así de vaciada, ¿no? Así de con tan pocos elementos, en este contexto del mundo y del cine tan especialmente saturado, ofrecer una peli así como tan humilde, me ha gustado, o sea, me he quedado contento con eso, pero soy consciente que si lo quisiera volver a hacer mañana ya no lo sabría hacer, ¿no? No puedo hacer lo mismo, ¿no? Tendría que hacer otra cosa. Entonces, bueno, ahí me encuentro, ¿no? Como con ganas de seguir, pero también con ganas de parar un poco, reflexionar, tomar un poquito de perspectiva de estos años, tomar un poco conciencia de estos años y hacer un poco recuento. Estoy también escribiendo como textos que más allá de películas, donde intento como, sí, quedarme como, resumir las ideas con las que me quiero quedar para los años que vengan. O sea, estamos ahí justo ahora, pues pensando mucho justo en este principio de año. La verdad es que ha sido muy, muy activo. Estoy como intentando escribir un guión, hacerlo además con algunos de los actores con los que vengo trabajando, implicarles también en el proyecto, en el proceso de escritura. Me gusta eso, para que luego ellos sientan también que la película la dominan todavía más. Esto ya lo hice con La Virgen de Agosto, con Itxaso Arana, y entonces me gustó eso. Y estoy con eso, digamos, como iniciando un proceso de escritura con algunos de los actores así más cercanos para ver si somos capaces de, bueno, de volver a ponernos a prueba, ¿no? Pero más interesado en el proceso, en cómo trabajar, que en el qué exactamente es lo que vamos a contar, ¿no?